Estamos aquí con un invitado muy especial, muy contentos de tener a Salvador Esqueloto, profesor y arquitecto, actualmente director nacional de vivienda en el Uruguay. Quien fuera decano 2 veces de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de Montevideo, allí en Uruguay. Y con un extenso currículum de trabajo profesional, académico, de investigación, y hoy en un rol de gestión muy importante a nivel nacional. Y vino a Córdoba invitado por Ana Falú y por Celina Caporossi en la maestría de gestión habitacional de posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Así que estamos acá con un compañero del otro lado del Río de la Plata. Salvador, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Disfrutando de esta tarde en Córdoba, un otoño espectacular. ¿Qué significa para vos la Universidad Nacional de Córdoba? Tiene un aura, digamos, romanticismo épico, que para las generaciones de los 60, 70, 80 es ineludible, pero asentado en bases reales, ¿no? Claro. Venir aquí a la facultad, particularmente de arquitectura y diseño, y particularmente estar con gente como Ana Falú, que es una vieja amiga, me da un enorme placer trabajar junto con sus equipos docentes, con gente joven, y estar en oportunidad en este caso de una formación de posgrado en el área de la vivienda y la gestión habitacional. Que es algo que vos trabajaste mucho como decano también, ¿no? La promoción del posgrado, ¿no? Sí. Y te diría que, para quien adhiere a la idea universitaria en términos latinoamericanos, Córdoba es un faro, es una referencia, ¿no? El año pasado ustedes festejaron y festejó toda América Latina los 100 años de la Reforma. De alguna manera el año 18 es un antes y un después en la historia contemporánea, en la modernización de nuestros países, a través de una revuelta de las élites estudiantiles, porque claro, en el fondo también eran los jóvenes de las capas dominantes, pero que se rebelaban contra una universidad clerical, anquilosada, corrupta, vinculada a las corporaciones del poder. Claro. Y el manifiesto liminar para las generaciones que nos movimos en el movimiento estudiantil en los años 70 y 80 era como un texto fundamental, que lo seguimos reivindicando. El año pasado, en una intervención en el Consejo de la Facultad, yo traté de reivindicar algunas de esas ideas como a plena vigencia en el siglo XXI, bajo otras formas, obviamente, pero esa idea de que la juventud tiene el derecho y tiene la obligación de elegir a sus maestros, además de las otras vinculadas a la democratización de la universidad y de la sociedad, están hoy en pleno, cuestionamiento desde las esferas de poder, y tienen que ver también con aspectos que se van a resolver, por ejemplo, esta semana en la universidad, ¿no? Justamente, ¿no? Por eso es muy importante que todos los integrantes de los claustros, pero particularmente los jóvenes estudiantes, voten masivamente, porque tienen que ser parte de una decisión. Ganen o pierdan, no importa eso. Pero la totalmente, ¿no? idea de ser parte del cogobierno, de asumir la propia formación, no por una cuestión egoísta, de decir yo me voy a formar, sino por nuestro rol como ciudadanos y como responsables de transferir a la sociedad aquello que la sociedad nos ha aportado en la educación superior, es algo que la juventud estudiantil tiene que reivindicar y seguir reivindicando permanentemente, ¿no? ¿Qué opinas de la elección directa de ir a votar en urnas? Yo te diría que tiene aspectos altamente positivos porque amplía la participación en forma justamente directa. Tiene riesgos de conformar casi como partidos universitarios internamente. Esto lo discutimos en nuestra universidad. Aún mantenemos la elección por asamblea. Claro. El año pasado ¿Cómo es elegimos. Eso? Y la estructura universitaria está formada por servicios, facultades, escuelas, institutos. Sí. Ellos eligen sus delegados en cada uno de los claustros y se forma una asamblea que tiene 100 y pico de integrantes que vota al rector, ¿no? Claro. Y a sus prorectores, que fue lo que completamos el año pasado. Pero en este caso a mí me ha llamado poderosamente la atención la campaña, la he estado siguiendo por redes. Me parece muy atractiva la propuesta de Vamos por la Universidad, la propuesta de Chiabrando y de Ana Falú, a quien conozco personalmente, porque me parece una propuesta muy programática, es decir, con muy buen desarrollo conceptual de una idea moderna de universidad, de una idea democrática, y donde la cuestión de género y la temática del feminismo, que sin duda le está aportando Ana,
está haciendo mella, me parece, en una cuestión central de nuestro tiempo, que es probablemente la transformación democrática más importante de las sociedades contemporáneas, en Argentina, en Uruguay y en el mundo, ¿no? Fuiste decano de una facultad en la Universidad del Uruguay. ¿Qué significa estar en gestión en la vida académica universitaria? ¿Cuáles son los desafíos más grandes que se tiene al mando de estas instituciones públicas que están, bueno, transitando múltiples objetivos dentro de la docencia, la investigación y la extensión? Bueno, para mí es una experiencia absolutamente entusiasmante y desafiante. Hay gente que opina que la gestión es algo burocrático, pesado, aburrido, y a veces es una carga inevitable que tiene que tomar un profesor titular. Yo creo que tiene que ser tomado como un proyecto académico. Ahí va. De todos modos, más allá de que hay obviamente procesos administrativos, hay toda una serie de regulaciones, reglamentos, tener una imagen final, tener una idea objetivo, y en este caso me parece que lo importante es articular un interés general, que no es el interés general exclusivamente de los universitarios, claro, sino un interés general de la universidad, no en sí y para sí, sino en sí y para la sociedad que la financia, y también tratando de interpelar un poco las lógicas corporativas, porque sobre todo el orden docente, como le llamamos nosotros, el colectivo docente, es un colectivo que tiende a cerrarse sobre sí mismo, a defender sus propias, en algunas cuestiones hasta prebendas, claro, y solamente en articulación con los estudiantes, con los funcionarios y con los graduados, que representan de alguna manera la conexión con el mundo productivo, con el mundo que está extramuros de la universidad, se logran equilibrios productivos. Me parece que ese es el gran aporte de la Universidad Latinoamericana, que bueno, hoy en una universidad de masas corre riesgo, ¿no? Porque la participación más presencial, más directa, el debate, la construcción de acuerdos es a veces mucho más difícil, pero que no podemos renunciar a ella. ¿Recordás algunos instrumentos o programas que hayas vivido vos en la Facultad de Uruguay y en la universidad que den cuenta de esta vinculación con la sociedad? Un programa que en realidad nació en un contexto muy, muy especial y que tuvo una respuesta puntual a una situación concreta. Ustedes aquí en la Argentina tuvieron una tremenda crisis económica, social y política en el año 2001, que es efecto de un proceso global, pero que tuvo obviamente particularidades locales y que generó quiebres importantes. Nosotros vivimos una réplica de ese terremoto en el Uruguay en 2002. Me tocó justamente ser decano en ese periodo y fue un tremendo shock para toda la sociedad y también para los universitarios, con una tremenda caída de la actividad económica, del empleo, pérdida de valor adquisitivo de los salarios, crisis financiera, bueno. Y Salvador Esqueloto, decano de la Facultad de Arquitectura, en medio de ese bancando incendio, un poco algunas ese incendio, tratando de apagarlo con un chorrito de agua. Claro, pero en aquel momento el rector de la universidad, que era el doctor Rafael Guarga, impulsó una institución que ya existía, pero que tenía una participación muy esporádica, que era la Comisión Social Consultiva de la universidad, que se había creado unos años antes, que era una comisión donde actores sociales y políticos, porque estaba representado incluso los partidos políticos con representación parlamentaria, asesoraban a la universidad sobre sus orientaciones. Mirá. Y en ese momento él convocó especialmente a esa comisión consultiva, donde estaban los sindicatos, donde estaban las organizaciones de la vivienda, las empresas, los partidos políticos, los gobiernos locales, a los efectos de construir entre todos y con el apoyo de la universidad una agenda para el desarrollo nacional. Mira. Y bueno, nosotros desde la Facultad de Arquitectura apoyamos con mucho entusiasmo, hubo una participación muy masiva, porque realmente ahí todo el mundo se puso al hombro de esta tarea de profesores y de estudiantes, en torno a 4 o 5 proyectos que aportaran justamente a una salida posible, en el marco de por ejemplo, una reactivación de la industria de la construcción, en el cual estaban muy interesados empresarios y trabajadores, una relanzamiento, revisión de las políticas de viviendas que habían quedado prácticamente desmanteladas a través de una propuesta de nueva política de vivienda,
una nueva política urbanística a través del aprovechamiento de las áreas urbanas vacantes y una revisión del transporte colectivo de pasajeros. Esos fueron un poco los aportes, pero todas las facultades de alguna manera movilizaron sus energías en un momento de tremenda dificultad y de gran angustia nacional, ¿no? Quizás el extensionismo tiene un enorme potencial, pero a veces ese potencial está como encapsulado en experiencias micro, ¿no? Tiene un poco ese tenor, ¿no? Hay como una propensión de aquellos que tienen una vocación de extensión universitaria a trabajar mucho en el espacio comunitario local, con las pequeñas redes de vínculos institucionales, con escuelas rurales, con determinadas comunidades que tienen un valor espectacular y de aprendizaje increíble, sobre todo para los estudiantes, pero que no es la única manera de hacer extensión universitaria. Hace unos años asumiste en la gestión pública a nivel nacional, en la Dirección Nacional de Vivienda, dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La pregunta que yo me haría del otro lado del parlante como oyente de 102.3 es ¿por qué existe una Dirección Nacional de Vivienda? ¿Qué hace una Dirección Nacional de Vivienda? Es una buena pregunta porque... ¿Hace casitas? ¿Qué hace? Entre otras cosas, hace casitas. Pero hubo periodos en los cuales no existió. La Dirección Nacional de Vivienda surge exactamente hace 50 años por una ley absolutamente revolucionaria que se aprueba en el año 68, en diciembre, o sea que se pone en práctica en el año 69, que instala el sistema público de vivienda en el Uruguay y crea una serie de instrumentos que hoy tienen una enorme vigencia, como el sistema cooperativo, el sistema de préstamo y subsidio, todo lo que tiene que ver con el financiamiento y el repago de los créditos, bueno, una cantidad de instrumentos que han evolucionado con el paso del tiempo. Y estaba bajo la gestión de una dirección nacional que en aquel momento no había Ministerio de Vivienda, era una dirección del Ministerio de Obras Públicas. Claro. Luego incluso en la dictadura militar se suprimió y se pasó a concentrar toda esa gestión en el Banco Hipotecario con una visión productivista y financierista de la vivienda basada en el apoyo al sector privado como productor de nuevas unidades. Y recuperada la democracia, de a poco se fue reconstruyendo y se genera un ministerio en el cual la dirección asume lo que se dice es la rectoría de las políticas de vivienda y hábitat en todo el país. Sigue habiendo un déficit habitacional grande en Uruguay. En términos latinoamericanos, ¿dónde se ubican ustedes? Mira, yo te diría que, arrancando un poquito antes, tú hablabas de esta misión, está refiriendo justamente a 4 áreas de trabajo importantes, de las cuales vivienda es una, pero hay una dirección de ordenamiento territorial en la cual en un breve periodo yo estuve al frente, una de medio ambiente y una de agua. Estas 3 tienen una fuerte conexión en cuanto a su trabajo y a su articulación, pero por supuesto también todo lo que tiene que ver con la vivienda social y el hábitat está íntimamente vinculado al desarrollo urbano y territorial, por supuesto, y a los aspectos ambientales en un sentido amplio, ¿no? Y por eso me parece que situar a la vivienda en un contexto es una de las necesidades para poder hacer políticas realmente adecuadas. Tú preguntabas por el déficit habitacional. Bueno, hay acuerdos justamente que vinculan a los ministerios de vivienda y urbanismo de América Latina y del Caribe. Hay una coalición que los agrupa, que se llama MINURBI, Ministerios de Urbanismo y Vivienda, que establece ciertas pautas y criterios para la medición de algunos indicadores. Y en ese sentido uno podría decir que el Uruguay está en una posición relativamente bien situada, quizás después de Costa Rica, en términos de menores problemas de déficit cuantitativo y cualitativo, que es una manera de mirar el problema. Pero creo que más allá de eso, hay que decir que cualquier situación de carencia habitacional es inadmisible y que el derecho a la vivienda es una dimensión de la vida en comunidad y de la vida en familia y de las personas que el Estado debe apuntar a asegurarlo. Obviamente que esto implica un conjunto de instrumentos y de formas de actuación. En el caso del Uruguay, estas mediciones nos dieron para el año 2011, que fue cuando se hizo el censo de población, que nos permite justamente tener una cuantificación ajustada de algunos indicadores.
nos dio un déficit absoluto habitacional en términos cuantitativos del 5% aproximadamente de los hogares y cualitativos, es decir, viviendas con algún tipo de carencia que pueden ser mejoradas o complementadas del orden del 15%. Claro. ¿No? Estamos hablando de 50 y pico mil viviendas nuevas que serían necesarias producir para tener la correlación un hogar, una vivienda, y unas 160, 170 que requieren distintos tipos de mejoras. ¿Cuáles serían esas carencias a las que te referís? Bueno, carencias de todo tipo. ¿Cómo queda cubierto el derecho a la vivienda? ¿Sí? Bueno, el derecho a la vivienda, además, modernamente, es decir, sobre todo a partir de las conferencias mundiales de Hábitat 1 en Vancouver, de Hábitat 2 en Estambul y ahora de Hábitat 3 en Quito, se viene integrando dentro de un concepto mucho más amplio y más pertinente, que es el del derecho a la ciudad. Es decir, claro, no es posible resolver la necesidad de vivienda de una familia aisladamente de toda su estructuración urbanística, de su contexto social, de su acceso a servicios, de su relación con usos diferentes. En ese sentido nosotros somos muy críticos de lo que se llama el viviendismo, es decir, el monocultivo de vivienda como una suerte de campo de soja o de campo de sorgo, ¿no? Claro. Donde después aparece, como dicen los chilenos, el problema de los con techo, no el problema de los sin techo. O como solemos decir también, la vivienda sola no es vivienda en ese sentido, como para ponerlo en crisis. Qué interesante. La vida en sociedad es mucho más que el artefacto vivienda. Qué interesante para los oyentes de 102.3 hacerse la idea de planificar la vivienda en las ciudades, de planificar la vivienda para todos y todas. No tiene que ver con esa imagen muy remanida que nos persigue de hace 5 décadas por lo menos, de la casita tanque, casita tanque, casita tanque, digamos, anonimato homogéneo de sembradío, monocultivo de casas, que me pareció súper ilustrativa la imagen sonora. En las periferias por lo general tenemos algún conocimiento de ello aquí en la ciudad de Córdoba, y algunos de los títulos en esta discusión era más que déficit habitacional hay que hablar del déficit de ciudad, decía Salvador en alguna nota por allí, y que en última instancia en el ministerio y en el ordenamiento del territorio hay que entender también y conceptualizar entre todos y todas que no es solo las paredes y el techo, sino el terreno urbano, el sitio, cómo se produce suelo urbano. Ese es un producto súper escaso que crece en plusvalías de manera rapidísima con infraestructuras públicas, pero que luego por lo general es aprovechado más por los privados, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué instrumentos has visto esta última década en la región que te han parecido significativos? Nosotros hemos aprendido mucho de experiencias internacionales. Particularmente el país viene implementando un ciclo de reformas significativo en algunas áreas desde el año 2005. Hay que tener en cuenta que en octubre de 2004 por primera vez la izquierda en toda la historia política del Uruguay gana el gobierno nacional, había ganado gobiernos locales, y a partir de ahí se implantan una serie de reformas de signo progresista, así le llamamos nosotros, como la reforma de la salud, como la reforma tributaria, como la reforma en el sistema de cuidados, que tienen que ver con el aseguramiento de derechos. Y en ese marco se promueve una actualización legislativa, se reforma el sistema público de vivienda, por ejemplo, y también se aprueba en el año 2008, después de un debate parlamentario muy importante, una ley de ordenamiento territorial, que está inspirada en instrumentos que existen en otros países de otros contextos extrarregionales, pero que existen en Colombia, que existen en Brasil, y que incluso algunas legislaciones parciales en la Argentina también tienen, como es el tema de la recuperación de la valorización a través de cobros de precios compensatorios cuando el Estado invierte en infraestructura, como tú dices, y el particular, que es propietario del suelo, termina apropiándose un valor que genera el colectivo social. Entonces se habilita la posibilidad de percibir una cuota parte de esa valorización por parte del Estado. Claro. Bueno, esto es un proceso gradual, obviamente que requirió un aprendizaje. Sí. Los empresarios lo entendieron antes quizás que los gobernantes. Mira, ¿no? ¿Cómo fue la aceptación?
Porque, bueno, el empresario, por ejemplo, vamos a ver el típico desarrollador inmobiliario, saca sus números. Entonces ve. Saca el Excel y hace. Exactamente, empieza a cargar los datos y empieza a ver que si le autorizan mayor metraje de edificabilidad, tiene un negocio que permite determinado tipo de márgenes de ganancia. Y que es casi como que hubiera comprado o adquirido más suelo. Claro. Entonces no tiene problema en pagar una cuota parte de ese suelo, como llaman los brasileños, suelo creado, ¿no? Para, digamos, permitir justamente una autorización por parte de una municipalidad en concreto, ¿no? Esto ha sido muy resistido desde algunas corporaciones profesionales, en algún caso los escribanos o los abogados, incluso los agrimensores lo vieron como algo muy raro, pero ya pasaron 10 años. Nadie tuvo problemas. Sí hay todavía una cierta timidez para trabajar más a fondo la cuestión de la redistribución en el espacio urbano, porque claro, tocar intereses siempre es complejo, y en la política nadie quiere perder votos o perder digamos cierta posibilidad de consensos sociales, pero los consensos son importantes. Mencionabas cómo el diseño de determinados instrumentos legales o institucionales de mecanismos termina en una materialidad. Hoy, por ejemplo, tenemos materialidades que son ampliamente como reconocidas a nivel nacional e internacional, de excelentes proyectos de arquitectura, de excelentes proyectos urbanos que fueron realizados, algunos hace algunas décadas, otras más recientes, pero que fueron posibles porque hubo quienes, incluso siendo arquitectos, pudieron imaginar esos mecanismos que no existían. En este caso estoy hablando de colegas como el arquitecto Juan Pablo Terra, que fue profesor de nuestra facultad, docente en particular de la cátedra de Sociología, redactor de la ley que yo les mencionaba, y que también era un arquitecto que proyectaba y construía, ¿no? Pero que supo abrir cauces, por ejemplo, para caminos nuevos como el cooperativismo de viviendas, ¿no? Y eso tenía una anticipación, un imaginario, probablemente hasta casi visual, que luego termina años más adelante cuajando en intervenciones físicas. En el caso del Uruguay nosotros hemos logrado, y estamos orgullosos de eso, algunos indicadores muy importantes. Hemos bajado al mínimo la mortalidad infantil, hemos bajado al mínimo el embarazo adolescente. Todo eso tiene que hemos mejorado la cobertura de salud, la cobertura educativa, el abastecimiento de agua potable, el abastecimiento de energía eléctrica, pero la reducción de la pobreza, que fue muy sensible. Nosotros tomamos el gobierno en el año 2005, después de esta crisis que mencionamos espantosa, con un 38% de familias por debajo de la línea de pobreza, y hoy está por debajo del 8%. Claro, pero ese 8% es un núcleo absolutamente históricamente postergado, y es el más difícil de mejorar. Lo que tú mencionabas, que ha vivido de repente 2 o 3 generaciones en condiciones de exclusión, no solo de exclusión del mercado de trabajo, del sistema educativo, de salud, sino de exclusión hasta geográfica. Con no tener una dirección, no tener una calle, no tener un lote identificado. Entonces, lograr integrar algunos sectores que son numéricamente minoritarios, pero que son igual un número importante de habitantes y de ciudadanos del país a la ciudad formal, a los beneficios de los servicios públicos. Bueno, es una tarea aún pendiente y la cual estamos trabajando. Estamos aquí cerrando la entrevista con Salvador Esqueloto, director nacional de Vivienda del Uruguay, profesor y arquitecto. Nos quedó varios temas en el tintero, los podremos recuperar en próximas entrevistas, y ojalá que esto de que hablábamos de las fronteras entre Uruguay y Argentina y la distancia que por ahí existen en ciertas políticas que bien podemos mancomunar y empezar a pensar que tienda a cero, que ese porcentaje de exclusión cada vez sea el menor posible en nuestras regiones para unas ciudades más saludables y más seguras y más alegres, por supuesto, ¿no? Gracias por la entrevista, Salvador. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto que te hayas acercado hasta el estudio. Fenómeno.